¿Cómo arrancar un video contando que te salió todo mal? No les puedo explicar lo difícil que fue para nosotros tomar una decisión en este momento. ¿Cómo arrancar un video contando que te salió todo mal? Si estuvieron viendo nuestros capítulos anteriores o toda esta temporada desde que salimos de viaje, habrán visto que muchas cosas no salieron según lo planeado. Y es verdad que uno se prepara siempre para los contratiempos porque en este estilo de vida hay un montón. Venimos, la verdad, súper desgastados. Estamos totalmente cansados por todo lo que nos estuvo pasando. Si vieron el capítulo anterior, pudieron ver nuestro intento de visitar el Chaltén, donde nos agarró un temporal de frío insoportable, menos 15 grados, se nos congeló el agua de la camioneta, se nos congeló el agua del radiador, se nos rompió la camioneta, nos quedamos en la ruta, nos tuvieron que ir a socorrer y bueno, todo mal, y esto nos hizo replantear nuestros planes. Bueno, en esto te corrijo igual porque sí conocimos el Chaltén. La verdad es que yo me voy con la mejor imagen del Chaltén porque si bien no conocimos su belleza natural, vivimos cosas muy preciosas con gente muy linda que nos ayudó un montón y que fue súper necesaria en ese momento tan heavy y tan estresante que estábamos viviendo. Y bien, con esto que pasó, vamos a recapitular. ¿Cuál era el objetivo de Viendo que Pinta en esta temporada? Era ir hasta Ushuaia por la ruta 3 y volver por la ruta 40 para terminar de recorrer todo el país con nuestra camioneta. Que nos falta ese tramo, nos falta un tramo de la 40 desde el Chaltén hasta Mendoza. Y ustedes se preguntarán, pero ¿no sabían que iba a ser frío? Sí, obviamente sabíamos que veníamos en una época complicada de frío y estábamos dispuestos a bancar el frío. Lo que pasa es que por lo que nos están diciendo todos, el invierno se adelantó muchísimo y por primera vez está nevando como está nevando en esta altura del año en lugares como Bariloche o como el Chaltén, por ejemplo. Entonces eso sí estaba totalmente fuera de los planes. ¿Qué pasó? Con estos temporales de nieve se complica el camino. Nos dijeron que han cerrado parte de la 40 donde no está asfaltado porque hay mucho hielo, hay mucho barro, entonces no podemos seguir por la 40. ¿Cuál es el plan ahora? No hay plan. Acá les voy a dejar un mapita para que puedan ver por qué es que está cerrada la 40. A nosotros nos tocaba hacer en este momento los 73 kilómetros malditos, que son 73 kilómetros de ripio que hay en la ruta 40. Cuando hay temporadas de nieve es intransitable. No es que nosotros no lo queremos hacer o no decidimos hacerlo, que igual no lo haríamos, pero ni siquiera queriendo hacerlo se puede hacer. Está totalmente cerrada la ruta 40. Ah, bueno, esto es un montón. Creo que es la vez que Indio más se aleja de la camioneta, ¿no? Sí, En la este... primera vez que disfruta el mundo así solo. Lo estamos dejando porque no hay nadie acá. No hay absolutamente nadie. Estamos nosotros, está la camioneta. Así que está regio. Está buenísimo, estamos en Puerto San Julián, solos en el camping municipal. Ahí está Tocaya, que es una mugre. Tocaya, vamos a ver si la limpiamos en estos días. Y la acabo de arrancar un poquito a la mañana para que caliente un poquito el motor. Pero nada, estamos acá en Puerto San Julián, el camping municipal. Es muy lindo, la verdad que las parrillitas son hermosas. Tenés por allá para tirar tus desechos de aguas negras y grises, tenés para cargar agua, tenés los baños, ducha calentita, hermoso. Ante este panorama hemos tenido una crisis muy grande, no vamos a mentirles, nos gusta a nosotros acá contarles la verdad y el lado B de la van life, que es muy linda pero tiene sus contratiempos y sus cosas que no son tan lindas. Y obviamente cuando te cambian los planes entras en crisis. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volver a subir por la 3? No queremos porque ya la conocemos. Nos pusimos muy tristes porque es como que sentíamos que se frustró un proyecto de subir por la 40. Pero bueno,
Estamos hoy ya más enteros. Hemos pensado mucho, hemos hablado mucho con amigos, hemos pedido recomendaciones y tenemos un plan, gente, tenemos un plan. Fueron días muy difíciles. No les puedo explicar lo difícil que fue para nosotros tomar una decisión en este momento, porque te cambian absolutamente todos los planes, y cuando cambian los planes en este tipo de vida te cambia la vida, te cambia el clima al que vas a ir, cómo viniste preparado para eso, te cambia los lugares que ibas a visitar que ya no lo vas a poder hacer, y eso genera una angustia terrible. ¿Y cuál es el plan de ahora entonces? Porque tengan en cuenta que estábamos en el sur del país, en la punta del país, donde no teníamos escapatoria para abajo, sino que solo queda ir para arriba. ¿Qué vamos a hacer, gente? Nos vamos para Mendoza. Estos días son los que te hacen amar la van life, ¿no? Cuando tenés un día hermoso de sol, tu camioneta acá, una parrillita al lado y un gatito que sigue explorando el mundo acá, como podemos ver. Así que muy felices después de momentos críticos, momentos de crisis que siempre se tienen en esta vida, donde te repreguntas y te replanteas qué estás haciendo, si lo que estás haciendo está bien, si está bueno, en esos momentos donde tenés muchos problemas y no ves soluciones, porque a veces pasa eso, pero bueno, todo se soluciona y sale el sol. ¿Y por qué nos costó tanto tomar esta decisión? Mendoza es uno de nuestros lugares favoritos del país, si siguen este canal ya lo saben, pero es un lugar que ya conocemos muy bien. Estuvimos casi 2 meses en Mendoza, 1 mes y medio la otra vez, y queríamos realmente terminar con la tocaya lo que nos faltaba del país. Pero Mendoza se presentó con una opción hermosa, de sol, de no tanto frío y sobre todo de amigos, que en este momento es lo que más necesita nuestro corazoncito. Nos vamos a encontrar con amigos, con los chicos del Plan Pangea y con los chicos de Yanti en Viaje. También vayan a seguir a todas estas cuentas, a esas redes sociales, porque van a ver un montón de cosas de las tres parejas ahí viajando por Mendoza. Los chicos también son youtubers, también tienen Instagram, así que supongo que va a ser muy divertido, y sobre todo somos amigos hace tiempo de los Yanti y ahora en este último tramo de los Pangea. Nos va a venir bien poder relajar todo esto que pasó estando con amigos y en un mundo viajero, en una caravana viajera. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, ya arrancó este plan, gente. Nada más que estuvimos varios días un poco deprimidos y no estuvimos grabando, pero bueno, ya estamos encauzados en la ruta 3. Salimos desde el Chaltén, nos fuimos hasta Calafate, de Calafate nos fuimos a Río Gallegos y de Río Gallegos nos vinimos ahora a Puerto San Julián, donde nos metimos en el camping municipal de Puerto San Julián. ¿Por qué? Porque también necesitábamos un lugar con ciertas comodidades, como un baño con una ducha bien calentita donde nos podamos bañar relajados, con wifi y con 220. ¿Cómo estás, Chorín? Espectacular. Acá nos preparamos para Mendoza, ¿eh? Que Indio esté así, no lo podemos creer. Es algo que nos emociona un montón. Poder abrir la puerta de la camioneta y que él salga a explorar. Está como un niño explorador ahí en medio de la naturaleza, viendo todo. Es la primera vez que lo dejamos tanto tiempo afuera. Acá nos relajamos porque no hay nadie. Estamos muy tranquilos, solos en el camping. Literal, solos, no hay otra persona en el camping. Y bueno, lo sacamos bien y la verdad es que se está acostumbrado a estar afuera. Cuando escucha algún ruidito como que se alarma. La única vez que se asustó, salió corriendo directamente y se metió en la camioneta, lo que nos pone muy contentos eso porque sabe identificar su casa. Así que estamos muy felices. Le acabamos de poner el pretal a Indio, que no le gusta para nada. No saben lo que nos cuesta ponerle pretal, pero bueno, en estos días lindos queremos que se acostumbre al pretal para poder sacarlo y ponerle bien la correa y no estar ahorcándolo con el collar al cuello, ¿no? Así que acostúmbrate, Indio, no seas hincha.
Nuevo día en Viendo que Pinta y seguimos acá en el camping, como pueden ver, pero ahora acompañados vinieron nuestros amigos del Plan Pangea que están con problemas mecánicos, así que ahora toca bancarlos a ellos. Ellos nos bancaron a nosotros con problemas mecánicos y en este momento los vamos a bancar nosotros a ellos. Tienen que esperar al lunes para conseguir mecánicos. Hoy estamos a sábado y encima es feriado porque es fecha patria, 25 de mayo. Así que el lunes irán a un mecánico para ver que tiene su camioneta, que les hace un ruidito en el tren delantero. Y hace algunos días que estamos acá disfrutando un poquito del camping y el que está muy contento es Indio. Miren acá cómo sale a pasear todos los días. Está desesperado, gente. Queremos contarles que despertamos una bestia. No saben, pide salir a cada rato. Lo sacamos 2 veces por día, más o menos. Y le encanta salir. Ya se acostumbró al pretal, a la correa. Va a pasear por todos lados y a la noche duerme como un bebé. Y ustedes no saben lo que esto nos sorprende porque era un gatito de departamento, como ya lo hemos dicho muchas veces. Indio tiene 12 años, nunca salió más que al balcón de nuestra casa y ahora verlo así recorriendo la naturaleza nos encanta. Seguimos en Puerto San Julián, está haciendo mucho frío últimamente, llegó anoche a ser menos 7 grados y se siente, gente, se siente bastante. Estamos ahora esperando que nuestros amigos Pangea solucionen sus problemas mecánicos y poder seguir hacia el norte para buscar un poquito más de calor. ¿Y dónde estamos ahora? Nos fuimos del camping y vinimos acá a el Departamento de la Juventud, que es parte de la municipalidad de Puerto San Julián, que acá ya nos hemos quedado cuando íbamos hacia Ushuaia y volvimos acá porque estamos muy tranquilos, tenemos wifi libre que tienen acá, así que es un lindo lugar para venir a descansar un poco. Ha nacido un nuevo día y es el día en que nos vamos a ir finalmente de Puerto San Julián. Después de 10 días casi estuvimos acá, gente. No grabamos todo porque estuvimos laburando, estuvimos estancados, pero ya teníamos la necesidad de irnos. Así que nos vamos a ir a seguir camino porque si no nos iban a obligar a pagar impuestos y ABL acá en Puerto San Julián. Es un pueblo hermoso, muy tranquilo. Acá en este lugar hay wifi libre, la gente es muy copada. Ya íbamos a nuestra panadería, íbamos a nuestro supermercado. Esto también es lo lindo de viajar en casa rodante y quedarte tanto tiempo en un lugar. Es como que pasás a ser un local más y eso está bueno, es la diferencia entre ser un turista y estar viajando en casa rodante. Así que eso nos encanta. Bueno, vamos a la ruta hasta Radatili. Acá dejamos el barrio. Ahí se nos sumó una combi en estos últimos días. Están los chicos del Plan Pangea. Y hoy llegaron otros vecinos. Miren que no sabemos quiénes son. Pero bueno, es hora de arrancar. Andiamo. Y por acá tenemos una Mechi ya lista para arrancar. Una mujer preparada para la ruta en invierno. Son técnicas que descubrí después de 3 meses de viajar en pleno invierno. Y sin calefacción. Sin calefacción. Hemos llegado a unos menos 15 grados, si recuerdan, allá por el Chaletén. Así que ya tengo técnicas. Doble media, media de lana, mantita, bolsa de agua caliente para poner las manos y mate calentito. ¡Arranquemos! Y llegó el momento de la flaca de manejar un poquito. Nos vamos turnando. Cuando metemos ya más de 2 horas de ruta, nos vamos turnando. Queríamos hablarles un poquito de lo mal que está este tramo de la Ruta 3. No saben la cantidad de baches y de calzadas deformadas que hay en este lugar, que podés dejar el tren delantero de la camioneta en cualquier momento acá al costado de la ruta. A eso le sumamos el viento, mucho viento, está bien, hay días que no va a haber viento, ¿no? Justo hoy hay mucho viento, lo que
hace que estés todo el tiempo aferrado al volante de manera muy fuerte para que no se te vaya la camioneta para ningún lado. Pero eso es una cuestión climática. En cuanto a la ruta, yo no sé cómo no arreglan estas rutas. Ya hemos circulado por todas las rutas argentinas, hay muy pocas que estén en perfecto estado. Y esto va más allá de cualquier color político, porque ya sabemos que cuando hacemos estos comentarios, los comentarios del video van a arrancar, bueno, que los K, que los Macri, todo, ya lo sabemos, pasaron muchos gobiernos y las rutas siguen igual de rotas. Así que creo que es cuestión de todos los gobernantes que cuando llegan al poder arreglen las rutas, porque no se puede transitar. Terminas rompiendo tu vehículo en todo momento. Y esto pareciera poco, estamos diciendo este tramo de la ruta 3, pero del otro lado, a esta altura del país, está la ruta 40, en la cual encontramos los 73 malditos, que son una vergüenza. Es un tramo de 73 kilómetros justamente por la ruta 40, sin asfalto, o sea, de ripio. Lo loco es que lo venden como una atracción turística. Vos si te metes en Google, hay muchos lugares que te presentan los 73 malditos como una atracción turística, cuando en realidad es una vergüenza que no estén asfaltados. Incluso hay muchos viajeros que lo toman como una hazaña esto de pasar los 73 malditos, y en muchos lugares de recuerdos, de souvenirs, te venden una calcomanía que dice yo pasé los 73 malditos, como si fuera un hito, cuando en realidad debería ser una calcomanía que diga por favor asfalten los 73 malditos porque esto no puede seguir así. También hay carteles en la ruta que te dicen cuidado calzada deformada o cuidado zona de baches. ¿Entienden que esto es una parodia, parece? Porque en vez de arreglarte la ruta, te advierten, che, mirá que esta ruta que vas a agarrar está hecha mierda. Y a eso hay que sumarle que esta ruta, este tramo de la ruta 3, es desértica. No hay ni una estación de servicio en kilómetros ni kilómetros, ningún auxilio, ningún teléfono, no hay señal, chicos, no hay señal. Así que un desastre, estamos indignados, sinceramente. Bueno, seguimos, después de esta catarsis, seguimos con la ruta, vamos hacia Radatili. Llegamos a Radatili y hay alguien con toda la energía. Bueno, se va a bañar, se va a limpiar el culín. Cerramos acá en el día de hoy. Mañana seguimos ruta. Nos vamos hasta Puerto Madryn, que según lo que dicen, hay ballenas. Se adelantaron las ballenas. Así como se adelantó el invierno y no nos permitió agarrar la 40, se adelantaron las ballenas. Así que vamos a ver, vamos a cerrar el video allá en Puerto Madryn. Se dicen que se empiezan a ver las primeras ballenas a partir de junio. Nosotros estamos a fines de mayo, pero parece que ya están ahí efectivamente. Así que tenemos muchas más probabilidades de verlas. Esperemos, sería un sueño cumplido. ¿Y sabes por qué ballena? ¿Por qué? Porque no está vacía. Si hay algo que nos enamoró de Radatili cuando pasamos rumbo al sur y ahora estamos subiendo, volvimos a parar acá, son los amaneceres. Los dejo con esta imagen porque es preciosa. Bueno, me voy adentro de la camioneta porque hace un frío. ¡Hace un frío! La idea del día era continuar hacia Puerto Madryn, meter 2 días fuertes de ruta, así ya vamos más hacia el norte. Pero la camioneta decidió no arrancar.
Por lo que pareciera se quedó sin batería. Batería nueva, gente, batería nueva, pero que es marca Pirulín. Lo que compramos no la conoce nadie, la marca que compramos. Era la única marca que tenían en Calafate y nos hizo zafar. Y no sabemos por qué se vació ahora. Por lo tanto, el objetivo del día va a ser buscar un taller acá para que nos pueda cargar la batería, llevarla, traerla y ver si arranca. Esperemos que sí, que sea eso. Y arrancaremos mañana a Puerto Madryn. Nos viene bien porque teníamos que trabajar, así que vamos a aprovechar a quedarnos acá todo el día mientras que cargan la batería y trabajar. Bueno, tenemos suerte, gente. Miren, Tocaya se quedó ahí. Estamos en el costadito y a una cuadra exactamente, acá cargan baterías. Yo no lo puedo creer. Menos mal que es una cuadra porque lo que pesa esto es impresionante. Hemos dejado la batería para cargar. El muchacho me dijo que no estaba tan descargada, así que la va a cargar completa y esperemos que sea eso. Pero bueno, esto me despertó otra alarma. Si no estaba tan descargada la batería, ¿será realmente el problema? Lo sabremos pronto en BQP. Ya buscamos la batería y la estoy colocando. Estoy cansado porque vine caminando con el peso de la batería. Era una cuadra nomás, pero me cansé. Llegó el momento de la verdad. A ver, este momento me da una adrenalina. Vamos, Tocayita, por favor, vamos. Oh, nada. Parece que no conecté bien el Borner. A ver. No, nada. Esto es rarísimo. Esta camioneta últimamente no nos da paz. No se paran de romper cosas. O sea, más allá del frío, no se paran de romper cosas. Y es mecánico y es lío y... Bueno, este canal también es una catarsis donde les contamos todo. Lamentablemente en este último tiempo no hay muy buenas noticias porque no estamos recorriendo casi nada. De verdad, el último mes casi no salimos. Desde el Chaltén, que tuvimos problemas mecánicos, pudimos venir hasta acá, hasta Radatili ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, vieron que no arrancaba, estamos a una cuadra de un taller, vino el mecánico y al parecer se rompió el automático del burro de arranque. ¡Vamos, viejo, vamos! Eso que escuchan ahí es Tocaya funcionando y yo todo sucio. Bueno, por suerte estuve hablando con mi papá que sabe de mecánica y me dijo, quizás para poder arrancar el automático tenés que ver el burro y darle un golpecito. Bueno, resulta que cuando bajé a ver el burro, gente, no sé por qué estaba totalmente desajustado. Estaba como suelto el burro de arranque, así que le tuve que ajustar las dos tuercas que tiene ahí. Lo ajusté, le di un golpecito y arrancó como si nada, pero excelente arrancó. Muy bien, papá. Decile. Muy bien, papá. Felicitaciones. Gracias, hijo peludo. Bueno, ¿estás contenta? Sí, no lo puedo creer. No, Sos ya. un capo total, No. genio del mundo, mecánico mucho, te amo. Así Capo, que... capo total, capo total. Ah. Te armaste una casa rodante, arreglás la mecánica, todo bien hace tu papá. ¿Alguna vez vieron un mecánico con tanta facha en jean? ¿Y el buzo este qué pasó? Este buzo ya está viejo y decidí sacrificarlo por la causa. Así que quedará igual como uso de mecánico, que me acabo de recibir de mecánico, no sé nada de mecánica, pero con algunas instrucciones de mi padre pude arreglar. Che, qué fachero estabas, mira vos. Y ahora, ¿sabes qué vamos a hacer con la plata que le íbamos a pagar al mecánico? ¿Qué? Ir a tomar unas cervezas acá enfrente. ¡Vamos! Vinimos acá al Patagonia, este que está en Radatili, que es de los Patagonias más lindos que hemos visto. Acá estamos con la Mechi en esta especie de living y justo juega mi San Lorenzo querido contra el Palmeiras, así que noche completa, me lo gané, Mechi, decís. Ganadísimo. Con Tocaya solucionada, agarramos ruta para meter kilómetros y llegar a Puerto Madryn.
Y con este amanecer increíble cerramos el video acá. Este video de cambio de planes, de cambio de rumbo. Acompáñanos en este camino nuevo que vamos a emprender, en el que ya estamos más motivados. La vida nos sorprende y nos da la oportunidad de estar en Puerto Madryn con la posibilidad de ver ballenas, así que siempre muy agradecidos. A pesar de todos los problemas que ustedes ya saben, nos sentimos muy agradecidos y felices de poder estar acá. Así que no sabemos si vamos a ver ballenas, pero si llegamos a ver ballenas, se las dejamos a continuación algunas imágenes que hemos tomado. Si no, este video terminará con foto del amanecer. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene con un nuevo video y acompáñennos A ver qué pinta. y suscríbanse. Y suscribite. Suscríbete, que no te cuesta nada. Suscribite, Y, viejo. nosotros estamos remando en dulce de leche con YouTube. Claro, suscribite, nos das una manito. Te dejo una ballena a continuación. Ojalá.